Ya pues al ingeniero Nelson Rosa Bernal, el ingeniero electromecánico, tiene bastante experiencia todo lo que es las construcciones mecánicas y electromecánicas. He tenido la oportunidad de trabajar, ¿no? Él se desenvolvía como de lo que, bueno, dentro del área de la inspección y justamente hoy día nos va a dar una charla magistral, webinar, sobre todo lo que tiene, todo lo que conlleva en realidad los ensayos no destructivos dentro de la industria mecánica en general. ¿Qué me refiero en industria o ingeniería, en industria mecánica en general? Porque todo lo que tenga que ver con la unión de metales se refiere o se nombra o se dice todo lo que es mecánico, ¿ya? Uno de ellos es el montaje de, un montaje, puede ser una empresa petrolera, puede ser una línea de gas, puede ser una cementera, puede ser un horno, aunque, o sea, básicamente cubre todo lo que es el ámbito mecánico. Con mecánico me refiero a todas las construcciones metálicas, si se puede llamar así. Entonces, él nos va a dar un enfoque desde su perspectiva y experiencia que ha acumulado durante estos años y la aplicación que él ha tenido de todos los ensayos no destructivos dentro del área mecánica. ¿Ya? Entonces, nuevamente, sean bienvenidos y ya está con nosotros el ingeniero Nelson. Buenas noches, bienvenido, ingeniero Nelson. Te dejo con el público y estás bienvenido. Tu micrófono, Nelson, por favor. No, o sea, me refiero a que no te podemos escuchar. Sí. Sí, te podemos escuchar. Muy bien, ahora sí, perfecto. Ahora sí me escuchan, ¿verdad? Sí, dale, adelante. Eso es. Bueno, ahora sí. Bueno, buenas noches a todos. Muchísimas gracias, ingeniero Lido, por la presentación. Déjeme presentarme. Mi nombre es el ingeniero Nelson Sosa. Soy, bueno, además cabe decir, soy inspector en ensayos no destructivos nivel 2, tanto en partículas magnéticas, tintas penetrantes, ultrasonido e inspección visual. Aparte de ser un soldador certificado, entonces tengo mucho conocimiento dentro del área y el rubro de la construcción, tanto mecánica como electromecánica. A ver, me gusta que la clase sea dinámica, me gusta que la clase sea un poco dinámica, ¿sí? Dentro de este aspecto vamos a ver muchas cosas muy importantes. A ver, ¿qué es lo primero que se nos viene a la cabeza cuando nosotros vimos y partimos desde un punto de vista muy importante que conlleva lo siguiente? ¿Qué queremos decir con que sería inspecciones de ensayos no destructivos? ¿Qué quisiera decir inspecciones como tal? Alguno de los, tal vez, que estén presentes en sala podría decirnos, a ver, ¿qué más o menos podemos referirnos como inspecciones? ¿O a qué más o menos vamos con el término de inspección, tal vez? Sin miedo, me gusta que participen, por favor. Vamos a ver, tal vez Kenny, tal vez Elizabeth, tal vez Luis, tal vez Sandra, Pedro, alguien tal vez que esté por ahí. Bien, muy bien. Voy a mostrarles un pequeño video respecto a lo que realmente causa y es un efecto de lo que realmente se vive dentro de lo que es la industria. Puede ser petrolera, puede ser
aeronáutica, puede ser civil, puede ser metalmecánica, puede ser de construcción civil, y muchos aspectos importantes que van a basarse dentro de la vida profesional de todo ingeniero mecánico, electromecánico y de energías. Prácticamente es un enfoque, es un mundo muy amplio donde nosotros tenemos que entrar, ¿sí? Voy a mostrarles a continuación un pequeño segmento y quiero que presten atención a lo que viene, ¿sí? A ver, vamos a ver lo siguiente, por favor, y quiero que presten atención. ¿Alguno de ustedes alguna vez ha visto los ojos? Se puede observar, ¿verdad? ¿Se puede observar? Muy bien. Pueden ver que realmente el océano está incendiado. Imagínense que el océano se prenda fuego. Imagínense eso. Pueden observarlo. ¿Qué puede haber pasado? Son ojos de fuego que se denominan dentro de la industria petrolera. ¿Qué creen que les puede haber pasado? A ver, me gusta que participen, por favor. Alguien que esté ahí atento a lo que estamos viendo. ¿Qué puede pasar? Vamos, sin miedo. Miren, dentro del mar, en pleno alta mar, hay un incendio. Ustedes pueden constatar la magnitud de lo del contaminado que realmente se presenta esto ante la situación global. Son plataformas petroleras, por si acaso. ¿Sí? Son plataformas petroleras que prácticamente están sacando petróleo desde el fondo del mar y han ocasionado un incendio de gran magnitud y una contaminación ambiental increíble. Bien. Vamos a ver un segundo video, por favor. Y quiero que participen, por favor. ¿Están ahí? Y Hola. qué buenas tardes, disculpen, está compartiendo. De igual manera, Inge, se requiere que silencio, por favor. Hola. ¿Están ahí? ¿Ahora sí me pueden ver? Ahora sí Sí, me pueden ver, ingeniero. ¿verdad? ¿Sí? A Sí, ver. Inge. Veamos un poquito de esto. Nuevamente. ¿Pueden observar? Miren, una plataforma petrolera. Hay un incendio dentro del mar. Dentro del mar, ¿pueden observar realmente lo que significa eso? Se denominan ojos de fuego. En pleno mar, una válvula submarina está empezando a que realmente el petróleo del fondo del mar suba hacia la superficie y le produzca un incendio. ¿Qué tal? ¿Qué dicen ustedes? A ver. ¿Qué tal? ¿Se pudo observar eso? Hola. ¿Están ahí tal vez?
Bueno, vamos a ver un siguiente video, por favor, ejemplos a lo que realmente se asemeja. Planta industrial, ¿sí? Vamos a suponer que es una planta la cual se encuentra, vamos a decirlo, Valle Hermoso, Cochabamba. ¿Sí? Es un trance normal, es una operación normal. Es una planta que está en un proceso normal, un día, vamos a decirlo. ¿Sí? Eso sucedió en México. Pemex, como tal. Pueden observar que hay personal trabajando, caminando por el área. Y desgraciadamente ocurre lo que no tendría que ocurrir. Ocurre algo que no tendría que ocurrir. Una explosión masiva e empleados de Pemex en ese entonces. La gravedad del siniestro y las pérdidas económicas, tanto fatales, han sido devastadoras para la empresa. Pueden ver realmente qué es lo que significa tener al tanto y tener el cuidado necesario dentro de un ámbito petrolero. ¿Se puede entender eso, por favor? ¿Podemos ir viendo eso, tal vez? Díganme ustedes. ¿Me entienden la magnitud de lo que significa tener la conciencia y la gravedad de lo que estamos viendo? Como futuros ingenieros, tanto de la industria, ya sea petrolera, aviónica, constructiva civil y de todo lo demás, ¿se dan cuenta de lo que realmente ustedes están enmarcados en la seguridad? Bueno, déjenme decirles que realmente esto es la punta de un iceberg. Déjenme presentarme, por favor, nuevamente, y mis disculpas ante el caso. Mi nombre es el ingeniero Nelson Sosa, de profesión ingeniero electromecánico. Soy inspector en ensayos no destructivos nivel 2, tanto en fábricas magnéticas e inspección visual, como soldador. Bueno, ¿qué es lo que realmente debemos ver como introducción? ¿Qué es lo que nosotros debemos ver como lo que es un ensayo no destructivo? ¿A qué se refiere un ensayo no destructivo? ¿Sí? Ya hemos visto los videos. Debemos ser responsables y coherentes en lo que realmente significa nuestra labor como supervisores de la calidad y seguridad dentro de un proceso, dentro de la industria. Eso es muy importante, por favor. ¿Qué nos dicen? ¿Qué es la introducción a los ensayos no destructivos? Es la gran necesidad de generar productos de alta calidad según el avance frenético de la industria en Bolivia. Dependiendo la calidad que nosotros queremos presentar hacia la población en general, nosotros vamos a ver prácticamente la necesidad de generar esos tipos de productos, ¿sí? ¿En base a qué? En base a poner en práctica las técnicas de inspección en los ensayos no destructivos. ¿Para qué? Para que garanticen la calidad y el producto de todos los materiales que nosotros vayamos a fabricar. Vayamos a inspeccionar, vayamos a supervisar y todo lo demás. Por favor, tanto inspección visual, tanto como la inspección de líquidos penetrantes, tanto la inspección como de partículas magnéticas y la de ultrasonido, que es la que vamos a ver en esta pequeña etapa, o en este pequeño foro de presentación de cursos. Por favor, el amplio criterio que ustedes deben tener es que realmente lo que ustedes vayan a realizar es de suma importancia y de vitalidad para el entorno en el que ustedes trabajan. Bajo ese principio, el Estado de Bolivia ha establecido los requerimientos para todos los aspectos que rigen la vida útil en referencias a las plantas petroquímicas y unidades de proceso mediante el decreto supremo. Es decir, existe un decreto supremo a nivel Bolivia que va a controlar
todo lo que nosotros vayamos a hacer y construir y supervisar. Un decreto supremo denominado 25502, o en otras palabras, el 25502, ¿sí? Esta ley, como dice en su nombre como tal, apoya los estándares, ya sean de construcción y de prácticas recomendadas en las instituciones internacionales, ya vaya a ser como la ASME, la API o la AWS. La ASME, que es la Asociación Americana, ¿sí?, de Ingenieros Mecánicos, la API, que es el Instituto Americano del Petróleo, y la AWS, que es la American Welding Society, ¿sí? Y esto va a englobar dos aspectos muy importantes, tanto el diseño y el servicio. Dentro del diseño vamos a ver el diseño y construcción, la instalación o montaje, y dentro del servicio vamos a ver la instalación de puesta en marcha, la operación, el mantenimiento o el reciclaje que vayamos a ver dentro de los procesos. Ahora, diseño y construcción. Nosotros vamos a ver ese punto muy importante. Quiero que presten atención en los aspectos muy importantes. Como futuros ingenieros, nosotros debemos ser regidos en dos puntos muy importantes. Uno, la claridad con la que nosotros vayamos a desarrollar un determinado proyecto, pero esa claridad vaya enfocada en un aspecto muy importante. ¿Bajo qué norma? ¿Bajo qué código? ¿Bajo qué estándares internacionales voy a aplicarlo? Entonces, todo eso ya establecido, ya está establecido. Todo eso prácticamente ya se encuentra disponible para que nosotros podamos adecuarlo hacia nuestra producción, hacia nuestro diseño, hacia nuestra construcción o a todo lo demás que venga. Por ejemplo, si yo necesito hacer recipientes a presión, es un ejemplo que estoy poniendo, voy a tener un código maestro. La ASME División 8 o ASME 8 y la División 1, la División 2, la División 3. Y voy a tener normas que me van a ser de apoyo, van a ser normas que me van a ayudar a que realmente este código pueda salir bien, pueda salir sobre todas las demandas estructurales de manera correcta, cosa que si pasa algo, yo me base y me pueda responsabilizar de acuerdo a un código o a una norma. Y en este caso, si yo estoy haciendo un código maestro, vamos a suponerlo de la ASME 8, me voy a hacer una norma de la soldadura ASME 9, o ensayos no destructivos ASME 5, o ensayos no destructivos basados a la técnica, la ASNT TC1A, que es la práctica recomendada. ¿Sí? Entonces, todo esto ya está establecido, ya son prácticamente criterios que nosotros debemos adoptar. Son prácticamente criterios que nosotros debemos poner en práctica dentro de lo que va a ser nuestra etapa de construcción, de diseño, de montaje, de separación o mantenimiento que vayamos a hacer. Nuestra vida institucional, nuestra vida de futuros ingenieros está prácticamente regida a normas y procedimientos, ya sean nacionales o internacionales. Así que, por favor, lo más importante para nosotros es saber reconocer qué tipo de norma o procedimiento debemos aplicar dentro de nuestro proyecto. ¿Sí? Ahora, de nuevo, en servicio. Vamos a poner como ejemplo un código maestro, la API 510, que es la API, nuevamente, el Instituto Americano del Petróleo. ¿Sí? La norma va a ser la 510. Dentro de eso voy a tener siguiente, voy a tener como apoyo, voy a tener como referencia, vamos a decirlo, bastantes normas, normas de apoyo. Si bien tengo un código maestro, voy a tener las normas de apoyo para que yo pueda hacer una respectiva inspección, una respectiva certificación, una respectiva validación de lo que realmente tengo que hacer, ¿sí? Ya sea en diseño, nuevamente ASME 8, división 1, 2 o 3, dentro de lo que son los ensayos no destructivos, la ASME 5 o la ASTN, la ASNT,
que es la TC1A, que es la práctica recomendada, dentro del área de la soldadura, que es lo que es la ASME 9, o la API 577, la inspección que voy a realizar para ese producto, de daño que pueden surgir dentro de eso, de la API 510, que va a ser la API 571. Todos esos aspectos yo debo ver, yo debo conocer, debo saber dónde sacar la información para que yo pueda tener un registro y un conocimiento tanto teórico como práctico de lo que realmente estoy brindando como servicio. Se puede entender ese aspecto, ¿verdad? Muy bien. Ahora, ¿qué es un ensayo no destructivo para que entremos en el tema como tal? ¿A qué se refiere un ensayo no destructivo? O un END. Como tal, como una respuesta coherente y científicamente, vamos a decirlo, al grano, como tal, son pruebas practicadas en diferentes temas, de tal forma que tienen las formas permanente, ¿sí?, de ninguna de las propiedades, ya sean físicas, ya sean químicas, ya sean mecánicas o geométricas. ¿Qué quiere decir eso? A ver, ¿qué quiere decir eso? ¿Alguno de ustedes, tal vez? Por favor, quisiera que participen. Ya, muy bien, para que me entiendan. Si yo, como inspector en ensayos no destructivos, necesito aplicar un ensayo no destructivo hacia una pieza cualquiera sea, yo no debo afectar de ninguna manera la propiedad, ya sea física, mecánica, química o la pieza que voy a inspeccionar. ¿Sí? No debo destruirla, no debo modificarla, no debo alterarla. Eso es lo que quiere decir. Ensayo no destructivo. ¿Para qué sirve? ¿Sí? Nos sirven como herramientas necesarias para garantizar el control de la calidad de los materiales, ya sean en equipos, ya sean en soldaduras, ya sea en la etapa de montaje, ya sea como pieza o partes que se van a utilizar para detectar alguna discontinuidad dentro del cordón de soldadura, o los cambios que puedan someterse, ya sea de homogeneidad o de continuidad dentro de un cordón de soldadura, dentro de el mecanizado de una pieza o como tal, o como cualquier otra situación, ¿sí? ¿Cómo funcionan? Funcionan, dice, como diferentes métodos de ensayos no destructivos se basan en la aplicación de fenómenos físicos, tales como ondas electromagnéticas, acústicas, elásticas, de emisión por partículas subatómicas, capilaridades, ¿sí?, de absorción y de cualquier tipo de prueba que no implique un daño considerable a nuestra examinación. Muy importante. ¿Sí? Por favor. Muy importante que no aplique ningún tipo de daño. Nuevamente, por favor. ¿Cómo se clasifican? Se van a clasificar en dos puntos muy importantes. Los ensayos no destructivos se van a clasificar en dos puntos. Una superficial y una volumétrica. ¿A qué nos referimos con esto? Las superficiales van a ser aquellas que son netamente superficiales, como su nombre lo indica. ¿Sí? Como tal, la inspección visual, la inspección por luz penetrantes, la inspección por partículas magnéticas. ¿Qué quiere decir eso? Todas superficiales. Todas aquellas discontinuidades que estén abiertas a la superficie, encontrar y las vamos a poder examinar con ese tipo de inspección. Superficiales. Luego, tenemos como segunda opción las inspecciones volumétricas. ¿Qué quiere decir esto? Que permite conocer la integridad de un material, ya sea en su espesor. ¿Para qué? Para detectar distintas discontinuidades, ya sean internas, que no puedan ser visibles en la superficie de la pieza. ¿Qué podemos utilizar como esto?
el ultrasonido, la radiografía. ¿Sí? Ahora, tipos de ensayos no destructivos. Uno de los principales ensayos es como cuando nosotros vamos al médico. ¿Qué es lo primero que hace un médico? Examinarte visualmente. ¿Sí? Observarte, analizar realmente visualmente qué es lo que realmente puedas manifestar tú como paciente. Entonces, es lo que realmente nosotros como inspectores en ensayos no destructivos es lo que hacemos. Analizamos de manera visual qué podemos encontrar dentro de un cordón de soldadura, dentro de un equipo en funcionamiento, en mantenimiento, en separación, en construcción, en montaje, ¿sí? Todo eso de manera visual. ¿Qué nos dice? ¿Cuál es el principio del ensayo como tal? Es la actividad de inspección que se realiza en primera instancia. O sea, es lo primero que debemos realizar a todo equipo o material que se quiera ser inspeccionado. ¿Para qué? Para que esta actividad, además de ser el principio básico, ¿sí? Utilizando el sentido de la vista y la agudeza visual del inspector como tal, porque tiene que tener una agudeza visual del inspector para poder observar los defectos, imperfecciones, discontinuidades que pueda presentar el material, ¿sí? Y la experiencia que pueda llegar a tener esta, ¿sí? Y analizar, emitir reconocimientos o recomendaciones confiables al inspeccionar algún tipo de, ya sea junta de soldadura, equipo en funcionamiento, equipo de montaje, equipo de fabricación o construcción. Todo eso nosotros debemos observar. Ese es el principal mecanismo de la inspección visual. ¿Sí? Como tal podemos ver en algunas aplicaciones. El ángulo de un bisel. ¿Sí? Podemos ver aquí el ángulo del bisel. Podemos ver como tal la nomenclatura que puede llegar a tener nuestro esquema de tubería, qué tipo de discontinuidad presenta el cordón de soldadura en la imagen 3 y en la imagen 4, la última, qué tipo tal vez de discontinuidad presenta el cordón de soldadura. Todo visual. Ahora, ¿cuál es el principio de este método? ¿Sí? Ya les había dicho, todo equipo y todo material que se quiera ser inspeccionado debe tener el sentido o debe focalizarse prácticamente en un sentido de la vista. Por esta razón, es indispensable la agudeza visual del inspector, la experiencia y sólidos conocimientos tanto técnicos y teóricos que permitan al inspector analizar y emitir recomendaciones confiables al inspeccionar por este tipo de método. ¿Sí? Uno de los métodos entonces de ensayos no destructivos es la inspección visual. Ya habíamos visto las aplicaciones, nuevamente las imágenes donde nosotros podemos observar tal vez los catetos del cordón de soldadura, podamos ver el amolado o el término se llama la convexidad que puede llegar a tener un amolado dentro de nuestra pieza metálica a ser soldada. ¿Sí? Bueno, pasando a otro punto, tenemos los ensayos como no destructivos, como tintas penetrantes. Muchos, de seguro acá, están relacionados y están prácticamente de conocimiento pleno, ¿qué es un ensayo de tintas penetrantes?
Pero vamos a ir paulatinamente, poco a poco, viendo qué es lo que realmente eso representa. Dice, es un método de inspección por líquidos penetrantes, como su nombre lo indica, donde permite detectar discontinuidades que estén abiertas o afloren a la superficie. ¿Qué quiere decir eso? Que toda discontinuidad que tenga algún principio en la superficie va a ser detectada por este tipo de método. ¿Sí? Solamente el único requisito para que nosotros podamos utilizar este tipo de ensayo es que el material no sea poroso. Un material sólido que no sea poroso. Pueden ser de plástico, pueden ser de nylon, pueden ser de teflón, pueden ser de aceros inoxidables, pueden ser de aceros al carbono, pueden ser de fierro fundido, todo, pero que no sean porosos. ¿Sí? El fundamento del método de líquidos penetrantes se basa en el fenómeno de absorción del líquido por efecto de la acción capilar. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestro kit de ensayo no destructivo tiene la propiedad de capilaridad. Esto quiere decir que va a poder ingresar a cualquier discontinuidad que se encuentre abierta a la superficie, ya sea muy micro pequeña, estamos hablando de micro pequeña, o de una abertura bastante considerable en la superficie, cosa que nosotros no podamos observar de manera visual, ¿sí? Ya sean como tal fisuras, solapes, grietas, porosidad, incrustación de escoria, falta de limpieza y demás, ¿sí? Podemos ver la aplicación. Una vez que nosotros tenemos la pieza limpia como tal, aplicamos el penetrante, hacemos la remoción del penetrante y aplicamos el revelador, donde nos puede indicar 1, 2, 3 pequeños ¿qué? Poros. ¿Sí? Nuevamente, en esta otra pequeña figura tenemos la pieza identificada como tal, la aplicación del penetrante, la limpieza del exceso del penetrante y la aplicación del revelado para poder encontrar alguna discontinuidad abierta a la superficie de nuestra pieza a ser inspeccionada. Hasta acá, ¿alguna incoherencia, alguna duda? Ya, vamos, continuamos entonces. ¿Sí? Como podemos observar acá, ya sea en la industria de construcción, tanto de la industria petrolera, la industria de recipientes a presión, la industria de transportes, ¿sí? De materiales acuosos, nosotros realizamos la inspección de ensayos no destructivos. Hasta en puentes de la vía de ingeniería civil se realiza ese tipo de mecanismos de inspección. Otro de los ensayos que nosotros vamos a practicar en este tipo de situaciones va a ser prácticamente de MT, ¿sí? Que son magnetic particles, o sea, en español, partículas magnéticas, ¿sí? Dentro de ese principio, consiste en la aplicación de partículas magnéticas en una superficie de una pieza que ha sido magnetizada. Una discontinuidad a la superficie o cercana a ella distorsionará las líneas de magnetismo de fuerza, haciendo que se produzca una fuga en el campo magnético desde esta pieza hacia el aire. Este campo de dispersión va a atravesar las partículas de yeso. Una concentración de partículas indica la presencia de un campo de dispersión. Para que me puedan entender, si yo tengo un flujo constante de magnetismo,
¿Qué quiere decir esto? De norte a sur, vamos a decirlo, ¿no? Como tal, el magnetismo va generándose de norte a sur. Entonces, pongo mi norte, pongo mi sur. Genero. Y no hay ninguna interferencia, entonces hay una línea sana de generación de un campo magnético. Pero ¿qué pasa si acá al medio se encuentra una distorsión? Entonces va a venir en mi campo magnético, va a ser de esta forma, o sea, va a montar o va a pasar por debajo de la discontinuidad, y en esa pequeña línea de la discontinuidad va a generar un espacio, va a generar un vacío, donde se va a poder observar que ya no existe un flujo continuo. Se va a poder observar que ya no existe una situación sana dentro de un cordón celular. En la segunda imagen de la derecha, podemos observar un punto rojo, más colorido que los demás. Esa es más o menos la determinación de un contraste de partículas magnéticas que afloran de manera visible, que ahí existe una falta de continuidad dentro del campo magnético. ¿Sí? Ahora, como tal, existen contrastes, existen partículas magnéticas de color rojiza, de color gris, partículas fluorescentes, ya sean secas, ya sean húmedas, que puedan ayudarnos a detectar de mayor claridad o con mayor claridad alguna imperfección dentro de nuestro cordón de soldadura, dentro de nuestra inspección de alguna pieza determinada, de algún equipo, de algún componente o algún trabajo que nosotros queramos realizar como partículas magnéticas. ¿Perfecto? Muy bien. Vamos a pasar a uno de los exámenes volumétricos. Como tal, ¿cuál es este examen volumétrico? Como su nombre lo indica, el examen volumétrico por ultrasonido. Los dos anteriores eran superficiales. Tres anteriores eran superficiales. Visual, el de tintas y el de partículas. Son de manera superficial. Y en algunos equipos de partículas magnéticas incluso llegan a ser subsuperficiales. ¿Qué quiere decir eso? Que bajo un procedimiento llegan a ingresar por lo menos de 2 a 3 milímetros del espesor del material a ser examinado. ¿Sí? Bueno, pasando a lo que realmente nos conlleva diapositiva, observamos los ensayos por ultrasonido, ¿sí? ¿Qué es un ensayo por ultrasonido? ¿Ustedes alguna vez vieron la ecografía de un bebé? ¿Sí? Algunas veces solamente vieron, tal vez por foto, por video, por cuento, por anécdota o algo, que el ecografista como tal solamente observaba algunas líneas o observaba algunas manchas blancas, negras, grises, plomizas y oscuras. Y él te decía, sí, es varón, sí, es mujer, sí, está bien, sí, son dos, sí, es solamente uno, sí, son trillizos. De acuerdo a la peracia y al conocimiento o a la habilidad que puede haber llegado a tener el ecografista, ¿verdad? Es similar este ensayo no destructivo por ultrasonido. ¿Qué nos dice como tal, como un principio de ensayo? Que genera ondas sonoras de alta frecuencia, entre 0.5 a 25 MHz, ¿sí? Que se van a introducir al material a ser inspeccionados para detectar discontinuidades en la superficie y a nivel interior del material. Este ensayo de ultrasonido está basado en las propiedades de propagación, reflexión, refracción de las ondas ultrasónicas, ya sean de vibraciones mecánicas o a través de un material a ser inspeccionado. Esas aplicaciones
se basan en una reflexión del ultrasonido en las discontinuidades de un material, lo que nos va a permitir hacer la detección y la evaluación de estas mismas. Nos va a poder detectar a qué profundidad, qué longitud, qué tamaño, qué dispersión puede llegar a tener algún defecto dentro de nuestro material. ¿Sí? Aquí podemos observar dentro de nuestras imágenes las inspecciones que nosotros realizamos, ya sean como medición de espesores o defectología por ultrasonido. Medición de espesores, ¿qué tipo de espesor tiene nuestro material? Defectología, ¿qué tipo de imperfección o discontinuidad presenta nuestro material? ¿Sí? Ha sido inspeccionado. Por favor, hasta acá, quiero que me hagan algún tipo de pregunta, quiero saber algún tipo de inconveniente, quiero saber algún tipo de situación que no haya sido captada. Estoy atento, por favor, dígame algo. Y qué Ingeniero, buena una noche. pregunta. Dígame, por favor. Ingeniero, ¿cómo se lee cómo se sabe o te lanza el resultado con el ultrasonido y de la ecografía o lo que has dicho? Muy bien. Para que ustedes me puedan entender de manera específica y clara, vamos a verlo de la siguiente manera. El equipo como tal lanza ondas ultrasónicas, ¿sí? De manera continua. ¿Qué quiere decir eso? Esa es mi materia de ser observada, ¿sí? Entonces yo voy a poner acá mi ultrasonido, vamos a hacer referencia en este aspecto de este marcador. Se puede observar, ¿verdad? Sí se observa. Muy bien. Este marcador va a ser el palpador de mi ultrasonido, donde cual va a lanzar ondas hacia mi material. Esa es la base de mi material a ser observado. Acá sí va a ser el principio y aquí es el final. Entonces, mi palpador va a ser ese recocido, ¿sí? Longitudinal, y va a mandar ondas que van a ser recepcionadas, ¿sí? Con mi palpador. ¿Qué quiere decir esto? Que va a mandar la onda, va a rebotar la onda de mi material y va a ser recepcionada por el palpador. Lanza y recepciona. Lanza y recepciona. Lanza y recepciona. Pero ¿qué es lo que pasa? Vamos a suponer que acá, ese es mi material. Vamos a suponer que acá en el medio existe una discontinuidad. Lanza, lanza, recepciona, pero lanza y aquí hay otra recepción. ¿Qué quiere decir? Es eso que mi recepción va a tener un pico mayor, va a tener un rebote mayor, va a tener prácticamente un pico mayor a lo que realmente está normal, ¿sí? Entonces yo voy a interpretar el pico que está lanzándome en mi equipo, ¿sí? Que me está mostrando en el equipo como picos, como ondas. Yo voy a poder interpretar por la pericia, por la experiencia, por la habilidad, por la práctica y por la certificación que tengo como tal, como inspector, qué tipo de discontinuidad, a qué profundidad, a qué distancia y qué tipo de tamaño es la discontinuidad que yo estoy observando. ¿Se puede entender eso? Sí, ingeniero. Perfecto, muchísimas gracias. ¿Tal vez alguna otra consulta? Otra más, ingeniero. Por favor, claro que Eh, sí, ¿cada, con todo. cada cuánto tiempo se aplica el ente en una industria o...?
Muy buena pregunta. ¿Cada cuánto tiempo yo podría aplicar el ensayo no destructivo en una industria? ¿Cada cuánto tiempo? Les voy a hacer una pregunta para empezar. Yo tengo una empresa, vamos a decir que Palermo, tú tienes una empresa de fabricación cerámica, ¿sí? Tienes una empresa de fabricación cerámica. Esta empresa es nueva. Como tal, la empresa está produciendo 5,000 metros cuadrados cada mes de cerámica. Cada mes. El primer año, normal, 5,000 metros. Eso es tu cupo. El segundo año, de los 5,000, 3 meses han producido solamente 3,000. Tú normal, tú has tenido que, bueno, es una baja producción, no pasó nada, listo. El tercer año ya no son 3 meses. Prácticamente ya son 9 meses que solamente producen 2,000. ¿Me llegas a entender eso? ¿Qué quiere decir eso? Que tu planta, que tu producción está disminuyendo productivamente, ¿sí? Dentro de los 3 años, perdón, que hemos hecho, primer año, segundo año y tercer año, solamente un análisis, ¿cuánto tiempo tú creerías que realmente puedes hacer la inspección en tus equipos? Ahora, te lo voy a poner de la siguiente manera. El primer año has ganado $100,000, no has tenido ninguna pérdida. El segundo año, por 3 meses de pérdida, solamente has ganado $80,000 de los 100,000. Es un ejemplo. El tercer año, por pérdida de 6 meses, tú solamente has ganado $40,000. ¿Sí? De 100,000, 80,000 y $40,000. En ese aspecto, ¿tú realmente crees que es necesario hacer un ensayo no destructivo por lo menos una vez al año que te va a costar en el peor de los casos $1,000? $1,000 en el peor de los casos, vamos a decirlo, en la manera más eficiente y más rápida, que te va a costar solamente $1,000 para hacer la inspección de tus equipos, ya sean de tintas, de ensayos, de partículas, de vibraciones, o sea, existen varios métodos de ensayos no destructivos que te puedan llegar a hacer ganar lo que realmente tú tienes que ganar. ¿Cuántas veces tú, como tal, o como jefe o como gerente, quisieras hacer la inspección de tu empresa? Cada vez que se friega un equipo, trimestralmente, semestralmente o anualmente. Valero. Si el primer año has ganado 100,000, ¿sí? El primer año 100,000, el segundo año 80,000, has 20,000 ya. El tercer año solamente 40,000 o 60,000. Ya has perdido 40,000. Para lo que tú podías haber hecho una inspección, ya sea de manera semestral, 2 veces al año, de unos $2,000, ponte. ¿Qué quisieras invertir vos? ¿En la pérdida o en la intervención de un personal especializado para que no ocurran pérdidas catastróficas para tu empresa? ¿Te das cuenta? ¿Se dan cuenta los demás? Ese es un boom. Eso es algo que realmente las empresas bolivianas y las empresas de países tercermundistas no se aplican. ¿Por qué? Porque la metodología o la ideología que tiene la empresa tercermundista es de que mientras la producción siga, yo sigo. No me importa, yo no invierto.
Pero cuando tú empiezas a escalar de manera productiva con tu empresa, ¿qué quiere decir eso? Que tú empiezas a tener mayor personal, mayor demanda, mayor competitividad. Tu empresa va a ir creciendo, va a subir a las nubes, si tú quieres decir. Pero yo voy a dejar de lado lo que es la etapa de mantenimiento. Yo voy a dejar de lado lo que es la etapa de control. Yo voy a dejar de lado, así visualmente hablando, y yo te estoy diciendo lo que realmente pasa, voy a dejar de lado lo que es invertir en que mi empresa siga creciendo. Porque me va a importar un pepino, y es lo que pasa. Me va a importar un pepino que la empresa invierte en eso. Y llegan a un punto donde lo que estaban aquí arriba, ¡pum!, cae. Cae, estratégicamente cae peor de lo que ha empezado. Peor, en déficit negativo. ¿Por qué? Por no invertir solamente en hacer un análisis de vibración, un análisis termográfico, un análisis de consumo, un ensayo no destructivo en el área, en la industria, lo que vayamos a ver. ¿Cuándo es recomendable? ¿Cuándo no es recomendable? O bueno, ¿cada cuánto es recomendable según tu pregunta, Palermo? Cada que realmente tú, como gerente, veas la necesidad de que tu equipo y tu producto o tu empresa realmente te importe. Tiene que. Ahora, si hablamos de proyectos de soldadura, a llevar a cabo continuamente lo que son soldadura, se suelda, se inspecciona, se suelda, se inspecciona, se suelda, se libera a la junta. Si entramos a la etapa de mantenimiento, entonces planificamos el mantenimiento, planificamos la inspección, planificamos lo que son los ensayos. Si entramos en la etapa de construcción, se suelda, se inspecciona, se libera y se puede. Es un ámbito donde realmente todo el mundo debería estar enfocado para poder realizar los trabajos coherentes y lo que realmente las normativas internacionales y nacionales te exigen. ¿Cuánto gana un inspector? Tú como ingeniero, futuro ingeniero, ¿cuánto creen que gana un ingeniero junior afuera? A ver, los que están ahí, a ver, ahorita. Al azar, un monto, dígame. Sueldo básico. ¿Cuánto es ese sueldo básico? Mira, por ley debería ser 2.000, 2.400 bolivianos, pero conozco gente que entra con menos, 1.800. Muchos entran con una mentalidad de decir, voy a aprender, voy a entrenarme, pero sin embargo, ¿qué más te pueden enseñar? Todo lo que has aprendido en la universidad, ¿no? Básicamente sería el sueldo básico, ¿no? Para un junior. Ahora, Aparte de eso que somos, tema del, perdón, sí, sé que aparte de lo que se refiere el ingeniero Nelson, las certificaciones son muy importantes, ya que eso te da un plus. Si tú como ingeniero exacto. puedes recibir un sueldo básico, ya si te certificas en una técnica del cual él ha hablado, ya sea inspección visual, partículas, ultrasonido, radiografía, es un plus donde seguramente tus ingresos aumentan considerablemente, ¿no? A eso es lo que se refiere el ingeniero Nelson. Muy bien, claro que sí, Angelino. Es muy cierto. Muchas veces nosotros, como estudiantes, y les voy a decir algo que es realmente crítico dentro de nuestra sociedad, y yo sé que les va a llegar a muchos tal vez, ¿no? Queremos salir, por demostrar a la familia que realmente somos ingenieros y ya. Una vez que nosotros tenemos el título, tenemos nuestro cartón, así como ingeniero, como tal, como dice, ¿no? Lo hemos logrado, lo pegamos a la pared, salimos a buscar trabajo y no existe.
No existe el trabajo. No existe el por qué he estudiado por ese título, por qué he estudiado 5 años, 4 años, en el mejor de los casos 5 años, y en el peor de los casos tal vez vamos a decirlo 8, 9 años, ¿no? Pero no existe el referente como tal de yo poder firmar como ingeniero. Nos cuesta mucho. Afuera cuesta mucho. ¿Por qué? Porque se requiere, empresa, sale un comunicado y dice empresa prestigiosa, o cualquier comunicado, dice, ¿no? De requerimiento personal. Se necesita ingenieros junior con 5 años de experiencia. ¿Qué es un ingeniero junior? El ingeniero junior es aquel que recién saca el título. Pero 5 años de experiencia como junior, o sea, quiere decir que 5 años has tenido que estar trabajando con tu título y a un nivel básico. Y aparte de eso, que te llevan a la empresa y eres todólogo. Tienes que hacer piping, tienes que hacer CAD, tienes que hacer diseño, tienes que hacer mandado, tienes que hacer montaje, supervisión, hasta planillas haces, así literal. Pero cuando sales con una certificación, cuando sales con un punto visual amplio de lo que realmente quieres ser como ingeniero, tienes un plus. Felicito a las personas que hoy en día se capacitan, conocen y verifican lo que realmente quieren hacer a futuro. ¿Por qué? Porque tienen un plus. Van a tener un plus donde realmente van a decir, soy inspector, como ejemplo, soy inspector en ensayos no destructivos o inspector de soldadura. Aparte de eso, soy ingeniero, entonces mínimamente por día $200 de inspección. En el mejor de los casos, vamos a decirlo. ¿Quién no quiere ganar $100 diarios? ¿Sí? ¿Se entiende, no? A ganar 2.285 por el mes y bolivianos. ¿Se entiende la diferencia? El conocimiento es poder, por si acaso. Vayan viendo allá donde realmente quieren ver. Diseño también es muy bueno. Conozco personas que solamente se dedican a diseño y programación de diseño, donde les va muy bien. Ahora, si eres una persona aventurera, que te gusta realmente campamentos, te gusta realmente estar afuera de lo que es la horda citadina, a meterle lo que es ensayos no destructivos o lo que normalmente dentro del área profesional llamamos integridad mecánica. Para ustedes, métanse eso. Vean bien y vayan analizando qué es lo que es integridad mecánica. Sugerencia, consejo. ¿Quieren ganar bien? ¿Quieren salir afuera? ¿Quieren conocer el mundo? Métanse en integridad mecánica. Pregunta tal vez ahí, tal vez Palermo, conteste algún poco de tu pregunta o alguna duda. Sí, sí, ingeniero, todo claro. Otra pregunta Perfecto. más, ingeniero. Dime, claro que sí. ¿Qué tiempo toma hacer un ente en una empresa? ¿Perdón? ¿Qué tiempo toma hacer el ente en una empresa? ¿Qué tipo de ENT? Ensayo no destructivo. ¿Qué tipo de ENT? Tintas, partículas, ultrasonido. ¿Qué tipo de ENT y qué tipo o a qué tipo de empresa te refieres? Por ejemplo, y el de YPFB y los tres tipos. Ya, te voy a hablar por puntos. Te voy a hablar así para que tú me puedas entender y los demás me puedan entender. Vamos a suponer que hay inspección de una junta de tubería, ¿sí? Una junta, o sea, una soldadura de una tubería como tal, que yo pueda realizar como inspector. De manera visual, o sea, que es lo primero, de manera visual,
viendo todos los detalles, tomando todos mis procedimientos, las galgas que voy a utilizar para poder hacer la inspección, exagerando como tal, solamente una junta de una tubería de 4 pulgadas de diámetro, exagerando debería llevar unos 15 minutos, exagerando, ¿sí? Como tal, visualmente hablando. La misma junta, el mismo tipo de cordón de soldadura, la misma tubería, de manera de un ensayo de tintas penetrantes, es muy distinto. ¿Por qué? Porque las tintas penetrantes tienen tiempos. Tiene un tiempo de limpieza, lleva un tiempo de penetración o de aplicación del penetrante, tiene un tiempo de penetración del penetrante, un tiempo de limpieza del excedente del penetrante, tiene un tiempo de revelado y un tiempo de limpieza nuevamente, que aproximadamente, como tal, lleva un tiempo de casi 1 hora para esa junta, por los tiempos que se manejan. ¿Qué quiere decir eso? Mira, el visual, 10 minutos. El de tintas, por los tiempos que se emplea en el kit, casi 1 hora. Pasamos al siguiente método. Partículas magnéticas. Vamos a hacer que son partículas húmedas. ¿Por qué? Porque la tubería es de manera circunferencial. Y si le voy a poner partículas secas, estas pueden caerse por la gravedad. Entonces, húmedas para que se adhieran a la tubería y yo pueda hacer así mi examen. Es de manera rápida y violenta, exagerando 5 minutos en ese tipo de tubería. 5 minutos para ese tipo de junta y ese tipo de inspección que vas a hacer. De manera ultrasónica o de manera que vayamos a utilizar un ultrasonido para poder tener el vacío, para poder tener la calibración del equipo, para poder tener el dato correcto de qué es lo que realmente voy a realizar, unos 40 minutos igual, en ultrasonido hablando. Radiografía, que es otro de los ensayos no destructivos. Un plaqueo y rápidamente una radiografía, 3 minutos exagerando. 3 minutos. ¿Te das cuenta que cada método tiene un tiempo distinto? Cada método tiene una situación distinta que ser examinada. Como ejemplo, tú me has puesto yacimientos, transporte. Yo te estoy poniendo los 4 ejemplos de lo que podrían realizar. Visual, tintas, partículas, ultrasonido y radiografía. 5 métodos. ¿Se entiende? Solo como ejemplo. Sí, ingeniero, se ha entendido. ¿Y el completo cuánto tomaría? Más poco. ¿A qué te refieres con un completo? Eh, ya me he perdido ahí. Bueno, normalmente, para que tú me puedas entender, cuando Yacimiento solicita algún tipo de inspección, refiere uno volumétrico y uno superficial. ¿Qué quiere decir eso? Uno volumétrico ya sea tintas, perdón, uno volumétrico ya sea ultrasonido o radiografía, cualquiera de los dos. Y uno superficial, ya sea tintas o partículas. ¿Qué quiere decir eso? Que cualquiera de estos 4 métodos, 2 va a escoger, ya sea superficial o volumétrico. Volumétrico va a escoger radiografía y superficial va a escoger partículas. Entre los dos, para solamente un plaqueado o solamente una inspección de una junta, exagerando en el mejor de los casos, porque los 2 métodos van a ser rápidos, va a tardar 30 minutos. Exagerando. Ahora, si escoge los 2 métodos más largos, va a tardar 2 horas, solamente en esa junta. Ya va a depender de qué tipo de inspección requiera la empresa. ¿Alguna otra pregunta tal vez?
Muy bien, muchachos. Creo que realmente me gusta compartir los detalles con ustedes. Me gusta que realmente ustedes se puedan analizar y lo que es realmente la carrera como tal. No se olviden que lo más importante para un futuro ingeniero es saber dónde quiere llegar, dónde necesita estar, cuánto quiere ganar. ¿Listo? Entonces ya ustedes van a decidir, ustedes van a ver dónde van a estar. Recuerden que estas charlas está prácticamente dirigida hacia las carreras de ingeniería mecánica, electromecánica y energías, ¿verdad? Así que ya saben. ¿Alguna otra duda, por favor, muchachos? Dígame, por favor. Inspector en... Existen en la soldadura, en ensayos no destructivos, inspectores en pinturas, recubrimientos. Existen muchos inspectores, vamos a decir, existen muchos y ámbitos relacionados que ganan muy bien. Ya. Para empezar, el examen de inspección para ser inspector en soldadura tiene un costo solamente de los que quieran tomar un curso, los que quieran tomar un curso, casi de $1000, ¿sí? Vamos a decirlo casi, ¿sí? Y eso lo dan empresas que están netamente relacionadas con el rubro de la soldadura. Ellos te van a dar cursos, charlas, te van a preparar para el examen, ¿sí? El examen como tal viene a ser partícipe de la AWS, que es la American Welding Society, o sea, viene un examen internacional, que la única entidad, si mal no estoy, es la CBH, y lo das en La Paz o en Santa Cruz. Y hasta el mes de agosto o abril estaba $2000 el examen. 3 partes. El examen consta de 3 partes. Parte A, parte B, parte C. ¿Sí? Conocimientos generales, no, conocimiento del código como tal que tú quieras dar y la parte práctica. Entonces es un examen que tú tienes que sacar sí o sí arriba de 95 o 85 para poder cumplir los requisitos como tal y poder certificarte. Y el examen no es para toda la vida. Tienes un tiempo determinado de vigencia como tal tu certificación de aproximadamente 4 años, si mal no estoy. El ingeniero Lido Fernández es quien más tal vez nos podría explicar dentro de ese aspecto, porque él es ya 2 veces certificado y certificado dentro de lo que es el inspector en soldadura, ¿sí? Entonces, es por ahí que va eso, por favor. Entonces, si mal no estoy, es eso. Bien, Chuy, a ver, tal vez te puedo ayudar un poquito. El tema de... A ver, iremos por partes. Idelson quiere certificarse como inspector de soldadura, o por lo menos, hasta donde entendí, quiere una especialidad más referida ya bueno, una especialidad más en el futuro cuando ya quiera escoger una especialidad, ¿no? Primero, mi recomendación, eh, defender la carrera, ¿ya? Porque si, digamos, tú ya eres egresado en 9º semestre, 10º semestre, te certificas y vas a trabajar, muy difícil de que vuelvas a la carrera, a terminar tu profesión. Entonces, para que no se siga cometiendo ese error
porque hasta yo he vivido eso. He tenido que ir a trabajar Sí, y he sí, me tenido que consta. volver a la universidad para defender. Y me consta a mí también, ¿no? Dentro de lo que fue mío, también fue eso, esa situación. ¿No ve? Entonces, Sí. mi recomendación, primero defiendan y luego dedíquense a lo que es o estudien netamente, a paso por paso, jóvenes. Estudien y dedíquense, digamos, a una especialidad, en este caso, inspector de soldadura. ¿Qué es lo que se requiere? Para dar el examen, necesitas primero un CV referente al área que estás o al área que vas a ejercer, en este caso, la inspección. Ya, si bien no te piden que tú seas un soldador profesional, te pide que tengas base en la parte práctica, todo lo que tenga que ver o relacionarse con soldadura. Por eso es bien, digamos, recomendable siempre que ustedes tomen cursitos de soldadura, cursitos de tornería, todos referente al área dura, al área mecánica, como quieran entenderlo. ¿Para qué? Para que en un futuro eso sume a tus capacidades y habilidades, ¿no? Cuando ya quieras ejercer profesionalmente. Si bien tú no vas a ir a soldar y demás, necesitas los conocimientos prácticos para que seas un buen profesional, ¿no? Después, básicamente la carrera está enfocada a que tú puedas dar un buen examen, ¿no? Llámese así porque nosotros llevamos ciencia de los materiales, llevamos tecnología de máquinas, llevamos elementos de máquinas, llevamos ciencia de los materiales. O sea, básicamente, nuestra carrera básicamente está dirigida, ¿no? Al área dura, ¿ya? Más aún los mecánicos, que llevan ciencias 2, elementos 2 y demás. Entonces, ya tienes un conocimiento, una base buena, ¿no? Para rendir el examen. Y como decía Nelson, sí, más o menos está entre $2,000 y $2,500, ¿ya? Y son tres partes, parte A, parte B y parte C. La parte A son 150 preguntas, la parte B son alrededor de 70 preguntas, la parte C son como 45 preguntas, ¿no? En el cual en la parte A son netamente teóricos, ¿ya? Y necesitas sacar un equivalente mayor o igual al 72%. En la parte B de igual manera y en la parte C de igual manera. Y sumados todos tiene que ser mayor o igual al 72%, ¿no? Y necesitas experiencia dependiendo. La AWS no te limita a que tú seas netamente ingeniero o sí o sí te dice que tienes que ser ingeniero, ¿no? Pero el ser ingeniero acorta, digamos, uno de los requisitos que te pide. Si tú no eres ingeniero, eres solo, digamos, empírico, porque hay mucha gente empírica muy buena en el área, ¿no? Les pide a ellos 10, 15 años de experiencia, más o menos. Pero tú, como eres ingeniero, eso se reduce más o menos a 5 años, ¿no? Ya que ellos siempre están a favor de que las personas se anden capacitando, siempre se anden capacitando, ¿no? Básicamente ese sería el beneficio o el plus que tiene un ingeniero a la hora de rendirse al examen o presentarse al examen de certificación. Y como le decía Nelson, los exámenes se dan de manera virtual en La Paz y presencial se da en Santa Cruz, en la Cámara de Hidrocarburos, en la CBH, ¿no? De Bolivia, ¿no? Y nada, pues mi única recomendación es de que si tú quieres especializarte en cualquier área del área dura de la parte de ingeniería mecánica, pues primera recomendación, defienda. Y después ya certifíquense, porque cuando ya tú te certificas, trabajo hay. Como Nelson decía, trabajo hay en Bolivia, en Sudamérica, en todo el mundo, porque esa certificación te avala y te dice que tú eres un profesional apto que puede trabajar en cualquier parte del mundo, ¿no? Es básicamente eso. Pues es muy cierto, ¿no? Lido, perdón que te corté. Es una certificación a nivel internacional. Si bien tu título dentro de lo que es la Universidad Mayor de San Simón y todo eso te brinda un reconocimiento, ya sea regional y nacional, porque sacas un título académico a nivel nacional y una licenciatura a nivel nacional, esas certificaciones son a nivel internacional. Tú vas y sales afuera viendo y respaldando que realmente puedes trabajar a nivel internacional, ¿sí? Vayan viendo, muchachos, vayan viendo realmente lo que les conviene. Vayan, realmente ustedes quieren ver y aprovechar,
cada situación que hoy en día se está dando. Busquen en internet, busquen realmente proyectos a nivel de glaciares, a niveles... les he mostrado los videos de plataformas marinas, ¿no? Lo peligroso que realmente también puede llegar a ser, o sea, no nos llevamos a cabo, son trabajos muy bien remunerados, pero también son trabajos que realmente requieren un alto nivel de preparación. Como experiencia, yo quisiera tal vez en algún momento trabajar en una plataforma petrolera. Las personas que trabajan en plataformas petroleras, ¿sí?, tienen que tener sus certificaciones marítimas, ¿sí?, que eso se realiza cada 6 meses. Tienen que tener sus certificaciones como personal certificado en el área o en la especialidad que realmente va a entrar a la plataforma, pero su sueldo oscila entre $4,000 a $5,000 cada 15 días, ¿sí? Y que tienen un seguro de vida de aproximadamente casi $500,000 y que su familia va a tener lo que son vivienda, va a tener lo que prácticamente es seguro de salud, muchas cosas. Trabajos altamente competitivos dentro del área que requieren un personal altamente y certificado, un trabajo muy bien remunerado y un trabajo altamente peligroso. ¿Sí? Ustedes vayan viendo qué es lo que quieren. ¿Ser un ingeniero de oficina o ser un ingeniero de aventura, vamos a decirlo? ¿Sí? Muchachos, eso es todo. Fue un gustazo haberlos, tal vez, permitido escuchar algunas experiencias y lo que realmente viene a ser lo que son los ensayos no destructivos. Por favor, les invito a que se animen y sean parte de lo que es los laboratorios de ensayos no destructivos y soldadura que se refieren dentro de la universidad, que en este caso es LENSOL, ¿sí?, a cargo del ingeniero Lido Fernández. También les invito a que realmente tengan un voto de confianza dentro de lo que va a ser esas elecciones que vienen. Ya ustedes van a ver con quiénes ver, lo que realmente les presenta a ustedes. Así que, mil gracias y espero que realmente les sirva esas pequeñas charlas. ¿Sí? ¿Alguna otra duda tal vez, muchachos? Tal vez alguno de los que llevó a cabo ese tipo de reunión, cursos virtuales, esté presente y tal vez quiera decir algo. Creo que son los del proyecto Portecno, tal vez quisiera manifestarse. Bueno, sin más que decir, muchachos, espero que realmente les haya... ¿Quién ha levantado la mano? Pedro. Dale, Pedrito. Muy buenas noches, compañeros. Por favor, no se olviden llenar el formulario para su respectivo certificado, por favor. Muchas gracias. Dale, claro que sí. Entonces, estamos en eso. Espero en algún momento también poderles ayudar, podernos encontrar en la vida. Compartir varias experiencias, vamos a decir. Me hubiese gustado tal vez sea de manera presencial, pero ustedes saben que muchas cosas se dan. Ahora, muchachos, espero que realmente el pequeño curso y la introducción que les haya dado, lo que realmente son ensayos no destructivos, les abra un pequeño pantallazo, lo que realmente significa el área dura de lo que es la ingeniería mecánica, electromecánica y de energías. ¿Sí? Por favor, tengan ustedes muy buenas noches y hasta otra oportunidad. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, Inge, muchas gracias, buenas noches.